Dice, en su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. Bueno, que lo que conocemos es que la venida, cuando el Señor venga por segunda vez, no va a poner los pies en la tierra. Y Ujú. es uno de los elementos que se repiten como para reconocer cuál es la verdadera venida de Cristo, porque va a haber una falsa. La verdadera Ujú. segunda venida, Él no va a poner los pies en la tierra, se dice. Y entonces acá la aclaración sería que el deseado nos está hablando no de la segunda venida de Cristo, sino de cuando el Señor venga con la nueva Jerusalén y entonces Él asiente sus pies y dice, será la ciudad gloriosa. Está hablando de eh, la venida después del milenio, ¿no? De ese momento está hablando. Pero más allá de este detalle, hay una cita muy linda que no la pude encontrar. Después cuando la encuentre se las voy a compartir. Que nos dice que Jesús eligió como lugar donde establecer su nuevo reino en el hogar de María, Marta y Lázaro, en Betania, ¿no? Qué interesante que el Señor elija establecer la capital de de su reino, la capital del universo, en la casita de Lázaro, María y Marta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en ese lugar fue donde él recibió eh, el mayor cariño, la mayor hospitalidad. Eh, Así que bueno, fíjense cuál es el criterio que utiliza el Señor para elegir la capital de su nuevo reino, ¿no? No la ciudad gloriosa ni esplendorosa, sino un lugar donde fue, dice, santificado por sus lágrimas y donde fue tratado con hospitalidad por parte de Lázaro y sus hermanas, ¿no? Acá puse una cita que no está en el deseado, que decía que Betania era el lugar donde Jesús encontraba descanso de las multitudes que siempre estaban sospechando y tramando y haciendo lío, por decirlo de alguna forma. Y acá hace una comparación y nos dice, la nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso y no hay tristezas en la ciudad de Dios, ni siquiera un lamento. Así como Betania fue el lugar de descanso de Jesús, ese mismo lugar donde Jesús descansó va a ser nuestro lugar de descanso, la nueva Jerusalén. Muy bien. Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Mientras pasaban por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron, admirados, en este pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado por los príncipes. Imagínense la escena, ¿no? El que había visto la crucifixión de Jesús, ahora lo veía caminando entre sus discípulos, ¿no? Bueno, en los capítulos anteriores nos cuenta de todos los que resucitados fueron a dar testimonio de la resurrección del Señor. No fue un hecho que sucedió que pasó sin noticia la resurrección de Jesús, sino que el Señor se apareció a muchos y los que resucitaron junto con él se aparecieron a muchos también. Fue un hecho del que se dio suficiente testimonio para que el que quisiera creer pudiera hacerlo. Muy bien, cuando pasan por la puerta de Jerusalén, se dirigen al monte de los olivos. Los discípulos no sabían que era su última entrevista con Jesús. Jesús, ¿qué hizo entonces? Dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiéndoles sus instrucciones. Al acercarse a Getsemaní se detuvo.
a fin de que pudiesen recordar las lecciones que les había dado la noche de su gran agonía. Volvió a mirar la vid por medio de la cual había representado la unión de su iglesia consigo y con el Padre. Volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. En todo su derredor había recuerdos de su amor no correspondido. Aún los discípulos, que tan caros eran a su corazón, le habían cubierto de oprobio y abandonado en la hora de su humillación. Cristo había estado en el mundo durante 33 años, había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿no les retiraría su simpatía y amor? ¿No se concentrarían sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes? El Señor podría haber dicho, bueno, ya cumplí con lo que el Señor, con lo que Dios el Padre me encomendó. Listo, ahora me vuelvo allá al cielo donde soy apreciado, ya basta de esto. Sin embargo, el Señor aún en este momento no retira sus afectos del ser humano. Al contrario, nos deja una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, aunque se retiraba físicamente de nosotros, iba a estar más cercano con nosotros que lo que estaba antes. Y después vamos a ver por qué. Muy bien, entonces el Señor sigue preocupado por sus discípulos. Y va con sus discípulos y la multitud que los acompañaba hasta la cumbre, cerca de Betania, ¿no? Allí se detuvo y los discípulos le rodearon, ¿no? Imagínense la escena, el Señor en el centro y los discípulos rodeándole, ¿no? ¿Qué iba a suceder allí? Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción. Tiene la escena, ¿no? Qué emocionante debe haber sido estar ahí, ver al Señor como lentamente empezaba a ascender, ¿no? Y los discípulos no sabían cómo reaccionar. Fíjense que dice, mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Yo me imagino un silencio por parte de los discípulos, ¿no? Una cara de asombro y de esa convicción de que realmente este era el Hijo de Dios, ¿no? Qué escena reverente esto que pasó. Qué escena. Bueno, y entonces una nube de gloria le ocultó de su vista. No sé hasta qué altura habrán podido los discípulos no ver al Señor. Y después que le oculta la nube, parece, se escuchan estas palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube, formada por un carro de ángeles, le recibía. Bueno, qué linda, ¿qué puede agregar uno a esto, no? A esta escena tan hermosa.
los discípulos mirando desde abajo, los ángeles recibiendo al Señor, formando una nube. Lo que para los discípulos era una nube, en realidad era más bien la gloria de los ángeles, ¿no? Al mismo tiempo, dice, flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Los discípulos seguramente estaban en silencio mientras los ángeles cantaban. Y bueno, imagínense allí a los discípulos mirando hacia arriba, esforzando la vista para tratar de ver algo más de aquello que estaban escuchando, porque se seguía escuchando algo. Y entonces el silencio en el que ellos estaban es roto por algo que dice, parecía como la música más melodiosa. Se dieron vuelta y vieron a dos ángeles en forma de hombres, que les hablaron diciendo: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Allí viene la promesa, ¿no?, de que el Señor volvería otra vez. Ahora, ¿quiénes eran estos ángeles? Bueno, estos ángeles dice que pertenecían al grupo que estaba recibiendo al Señor allí arriba. ¿No? Estaban ahí con la nube esperando a Jesús. Dice, eran los más exaltados. O sea, no eran, estos dos ángeles no eran dos ángeles comunes, si es que podemos decir que un ángel es común, ¿no? Eran los dos más importantes de la hueste angélica. Los dos que habían ido a la tumba en la ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con él durante toda su vida en la tierra. Todo el cielo había estado esperando con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido por la maldición del pecado. Imagínense, estos dos ángeles que eran los más importantes, si fueran como los seres humanos, ¿no?, enseguida estarían ahí adelante. No, nosotros tenemos que recibirlos, somos los más importantes, ¿no? Como en los actos que se hacen aquí en nuestro mundo, ¿no?, donde quieren figurar los seres humanos. Pero ellos dos, que eran los más importantes, son a los que los mandan a hacer el trabajo. Mientras los otros estaban de fiesta recibiendo a Jesús, ellos tuvieron que ir a seguir trabajando, ¿no? Y lo hicieron con toda alegría. Qué diferente, queridos hermanos, que es el mundo celestial del nuestro. Cuando el Señor dice, el que de ustedes quiera ser el primero, hágase el servidor, ¿no? Acá lo vemos ilustrado a eso que dijo el Señor. Los dos ángeles más importantes fueron los que dejaron el privilegio de recibir a Jesús y se fueron a servir a los discípulos. Bueno, ahí hay una lección muy linda, muy importante, que podemos compartir con nuestros niños, de cómo es el cielo hacia donde vamos a ir. No vamos a ir a recibir honra, vamos a ir a servir, ¿no? Y esa va a ser la vida por la eternidad, va a ser servir. Y si a alguno no le gusta servir, mejor que no vaya al cielo, porque se le va a hacer, como dice el espíritu de profecía. ¿Qué dice que va a ser el cielo para aquellos que no aman a Dios? ¿Alguno se recuerda? Un infierno, me parece. Sí, va a ser una tortura, ¿no? Va a ser un infierno, porque el que vive en el egoísmo en el cielo, que es servicio y desinterés, no va a encontrar felicidad. Dice, ¿cuánto anhelarían los dos ángeles unirse a la hueste que daba la bienvenida a Jesús? Pero por simpatía y amor hacia aquellos a quienes había dejado atrás, se quedaron para consolarlos. Y entonces nos da el versículo
conocido que dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para hacer qué? Servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Bueno, me gusta mucho este párrafo y creo que podemos sacar muchas lecciones de este pequeño párrafo. Hay una pequeña muestra de cómo funciona el cielo, ¿no? Bueno, continuemos. Dice que Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos habían contemplado la nube que le recibió. El mismo Jesús que había andado, hablado y orado con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago, y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de las Olivas, el mismo Jesús había ido a participar del trono de su Padre. O sea que los discípulos se encontrarán con el mismo Jesús en el trono de su Padre. Ese Jesús que tomó la forma humana. Y los ángeles les habían asegurado que este mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido. Vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Estaban todos esparramados el otro día. Quiere decir que alguien viene. Sí. No, esa piedra la moví yo. Porque pensé que me la podía llevar, pero era muy pesada. A ver. Vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Muy bien, y entonces aquí el apóstol Pablo nos da detalles de la segunda venida de Cristo. El mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza, el regreso del Señor para llevarnos a donde Él está. O sea, no, el Señor no va a venir a estar donde estamos nosotros, sino que nosotros vamos a ir a estar donde está Él. No sé si podemos ver la diferencia. ¿No? El versículo lo dice claramente, el Señor nos va a llevar a nosotros a donde está Él. No va a venir Él a estar donde estamos nosotros. Esa es una diferencia de lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Bueno, y termina la reunión, ¿no? La reunión, el Señor se va y los discípulos, bueno, se quedan y vuelven a Jerusalén, ¿no? La gente dice que los miraba con asombro. Habían estado unos días abatidos y avergonzados, ¿no? Pero ahora dice que sus rostros brillaban con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas, sino que estaban llenos de alabanza y agradecimiento a Dios. Y ahora la historia de la que daban testimonio era la resurrección de Cristo y su ascensión. Bueno, y entonces ahora empieza el deseado a contarnos algo que para nosotros es muy significativo. ¿Qué es la obra de Cristo? ¿No? Dice que los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que sus simpatías seguían acompañándolos. Me hace recordar un versículo esto, cuando dice que sus simpatías seguían acompañándolos. Ese versículo que dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros.
Y dice, sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora, dice el Señor. O sea, acá se está presentando como la inauguración de algo, ¿no? Ahora tienen un amigo cerca del trono de Dios que va a presentar sus peticiones al Padre en su propio nombre y va a hacer una obra que está expresada en Romanos 8:34. No sé si alguien desea leerlo, a Romanos 8:34. Está en la pantalla y nos expresa, nos resume todo este párrafo. ¿Lo puedo leer si quiere? Sí, sí, hermana. Dice, el que murió, perdón, es que me tapa una parte aquí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Muchas gracias, hermana Lorena. Entonces, este versículo que resume lo que estábamos leyendo, dice que Cristo intercede por nosotros. O sea, la obra que Cristo había hecho, que había sido terminada, era la obra terrenal de Cristo. Hay muchos que dicen que, bueno, listo, ya está, lo que Cristo hizo se acabó en la cruz, ya no tiene más nada que hacer el Señor. Está cruzado de brazos mirando nada más. Sin embargo, no es así. El Señor cuando asciende, ahora que dice que presentaría sus peticiones al Padre en su propio nombre y que ahora intercede por nosotros. Está hablando de la obra de Cristo como intercesor y está hablando de la inauguración del santuario celestial con Cristo como intercesor. Muy bien. Después vamos a mencionar algo más acerca de esa obra. Bueno, este párrafo dice que todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Bueno, ¿cómo será todo el cielo esperando? No sé. ¿Será que habrían venido a las personas de otros mundos? ¿Estarían todos los ángeles? Bueno, no sé, eso, ¿cómo nos podemos imaginar? ¿No? Un atrio gigantesco realmente debe ser eso. Bueno, y entonces nos describe una escena muy linda, porque dice que Jesús iba adelante, ¿no? Mientras iban subiendo, y que atrás le seguían una multitud de cautivos, libertados en ocasión de su resurrección. ¿Qué se refiere con cautivos ahí, libertados? ¿Todos pueden entender a qué se está refiriendo? Los que resucitaron cuando Él resucitó. Muy bien, o sea, cautivos de la muerte, libertados que ya no eran más cautivos de la muerte, ¿no? O sea, fueron resucitados para no morir más. Fueron llevados con Cristo. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Pero acompañaba, dice, al gozoso séquito, o sea, venía Cristo delante y atrás los cautivos. Bueno, y entonces ahora viene quizá una parte muy bonita del deseado, ¿no? Que si dejamos que nuestra imaginación trate de captar esto, ¿cómo habrá sido? No sé, uno no se puede imaginar esto, cómo es que van por el cielo y las puertas, ¿no? La verdad que
está más allá de lo que uno se puede imaginar. Pero dice que cuando iban llegando a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. A ver, no sé si hay alguien que sea militar o policía entre los que están escuchando o sepa un poco, pero ¿qué es una escolta? Cuando vemos las noticias y dice fue escoltado por la policía. Guardaespaldas. Muy bien. Nada más que los guardaespaldas van atrás, ¿no? La escolta puede ir adelante también. Sí, son de inicio. Muy bien. Así que, Acompañan, protegen, ajá, así es. Así De que cuidan. avanzada. sí, la escolta de los ángeles, digamos que iban acompañando al Señor, protegiendo, y era más bien, más que una escolta de seguridad, era una escolta festiva, ¿no? Y entonces dice que la escolta de ángeles, los que iban delante, por lo que entiendo, porque son los que, por lo que dicen ahora, ¿no? Entonces, los que van delante dicen, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces ellos están cantando el Salmo, si alguno lo quiere buscar, acá abajo tenemos la referencia, acá está, no sé si la logran ver, Salmos 24 del 7 al 10. Bueno, volvemos. Entonces ellos entonan este cántico. Y nos dice el deseado que en la puerta de la ciudad estaban los centinelas de guardia. Y responden, la guardia dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Uno diría, bueno, que no estaban informados de lo que estaba sucediendo. Pero el deseado nos informa acá, dice. Dicen esto no porque no sepan quién es, sino Está silenciado, hermano. ¿ahí me escuchan? Pero ahí vamos a compartir de nuevo la pantalla. Ahí vamos. ¿Podemos ver todos de nuevo? Y ahora sí. Bueno, ahí continúo. Esperemos que no nos desconectemos. Bueno, y entonces la guardia pregunta, ¿quién es el que viene? Y acá viene la respuesta. ¿Quién es el que va a entrar? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Y de nuevo dice, la guardia pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién estaba por entrar en esa ciudad? Al parecer hay problemas de conexión con el hermano, pero esperemos entonces que vuelva a conectarse. A ver,
Bueno, no sé, parece que hay algún problemita con la conexión. Bueno, entonces los ángeles vuelven a preguntar y la respuesta es más enfática todavía. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién estaba por entrar en la ciudad entonces? Habíamos leído que era Jesús con su forma humana. Pero los ángeles, ¿qué dicen? Dicen que el que... Sí, hermano, hable. Jehová. Así es. El que está por entrar a la ciudad es Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Hace poco unos hermanos me comentaban de un grupo de hermanos que no quieren adorar a Jesús porque como Él tiene forma humana, es adorar a un ser humano, ¿no? Pero parece que los ángeles no se enteraron de eso, están desinformados y lo llaman Jehová y lo adoran, ¿no? Qué lindo, qué hermoso lo que dice aquí el deseado. Así que Jesucristo, nuestro Señor, el que se hizo uno con nosotros, el que tomó la forma humana, es llamado a lo largo de toda esta bienvenida Jehová el fuerte y valiente, el poderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová el Rey de la Gloria. Él es Jesús, nuestro amigo y nuestro hermano. Muy bien, a mí me llena de alegría y de admiración que Jehová de los ejércitos se haya humillado a sí mismo para convirtiéndose en uno de nosotros. Es algo que no entendemos. Ya en la eternidad algo vamos a entender de eso. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Bueno, y entonces ahora empieza a describir la escena, que de a poco va a ir llevando nuestra mente hacia un capítulo de la Biblia que también es muy interesante, ¿no? Está la comitiva con Cristo y dice, allí está el trono. Y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Todos esos personajes que se describieron recién forman ¿qué cosa? Dice. Lo que está en negrita. El concilio. Muy bien, el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Ese mismo concilio está allí reunido. Los representantes de aquellos reinos sin pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero, ¿pueden festejar? ¿Quién es digno? Con un ademán, él los detiene. ¿De quién está hablando? De Jesús. No permite el festejo, todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real.
entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que lleva las señales de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, y entonces viene el pedido. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Me imagino esto habrá sido un momento solemne en el cielo. Allí no habrá habido más que silencio, ¿no? El Señor realmente es especial porque en vez de pensar en festejar, en el amor de todos aquellos que lo están esperando, sigue pensando ¿en quién? En las criaturas indignas que dejó en la tierra, ¿no? Sigue pidiendo a ellos, por ellos, sigue obrando por su redención. O sea, también lo que vemos en este párrafo es que el pacto fue completamente cumplido, pero no se está refiriendo a que todo se acabó en la cruz en el sentido de que ya no hay más nada que hacer, sino que la obra de Cristo que tenía que hacer en esta tierra fue completa. Sin embargo, ahora el Señor no viene a estar en inactividad. Esa es la punta del ovillo, ¿no? Lo que dio el comienzo a lo que Él está haciendo. Muy bien. Entonces, después que el Señor, sin pensar en su propia alegría ni comodidad, sino que piensa en nosotros, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer que el Señor nos trate así? ¿Por qué el Señor nos ama tanto? Realmente no es algo en nosotros, sino en Él, ¿no? Es algo que los invito a meditar. ¿Por qué el Señor hace esto en nuestro favor? Entonces se oye la voz de Dios el Padre, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Bueno, acá este es como el otro lado de la moneda, ¿no? Así como la obra de Cristo fue completa en la cruz, sin embargo, no se acabó ahí el asunto. Acá también nos dice, Satanás está vencido, ¿no? Satanás está vencido, derrotado. Sin embargo, si nosotros miramos a nuestro alrededor, no pareciera, porque evidentemente después de la cruz algo tiene que seguir sucediendo.
aunque Satanás esté vencido, la lucha continúa porque hay almas que tienen que decidir si se ponen del lado del vencedor o de aquel que fue derrotado, ¿no? Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre, bueno, acá ya hay una escena que es totalmente inimaginable. Rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor acepta el sacrificio de Cristo y entonces da la orden. Y entonces ahí se pasa de el silencio reverente a una explosión, ¿no? Una explosión de alegría. Dice, con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él. Y mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo, ¿y cuál es el clamor? Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Bueno, acá es algo que a mí me llama la atención, porque está citando Apocalipsis 5:12. ¿Recuerdan cuando Juan lloraba? ¿Por qué Juan lloraba en Apocalipsis 4 y 5? ¿Alguien recuerda? Porque no había quien pudiese abrir el rollo, Así el es, librito. así es. Y aquí, ¿saben qué? Yo veo la descripción de la misma escena, nada más que en vez de utilizar un lenguaje simbólico, se está describiendo en un lenguaje literal. Lo que Juan vio como un lenguaje simbólico, aquí se nos describe con un lenguaje literal. Y dice, digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza. Juan ya no tenía por qué llorar, porque Cristo era digno. El Padre aceptó su sacrificio y lo declaró digno de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza. Apocalipsis 5:12. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman. ¿Qué proclaman? Bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Interesante que nuevamente el espíritu de profecía cita Apocalipsis 5, ¿no? En un lenguaje literal, este último capítulo del deseado de todas las gentes parece estar describiendo lo mismo que Apocalipsis 4 y 5. La ascensión de Cristo ante el Padre, el ser declarado digno de inaugurar ese santuario celestial. Y es por eso que el espíritu de profecía nos dice claramente que Apocalipsis 5, 4 y 5 están hablando de el lugar santo, del lugar del tabernáculo celestial. Hay personas que creen o tratan de hacer parecer que Apocalipsis 5 se refiere
a la obra de Cristo en el lugar santísimo. Sin embargo, lo que nos declara el deseado de todas las gentes y también el espíritu de profecías en otros lugares es que esto se refiere a cuando Cristo ingresa en el lugar santo, en su ascensión, ¿no? Bueno, eso es un dato bastante importante, más importante de lo que quizá nos podamos dar cuenta, y tiene mucha incidencia en lo que nosotros hoy vemos de muchas teorías que se podrían llamar futuristas, que aplican gran parte del Apocalipsis que nuestros pioneros y el espíritu de profecía aplicaron a la historia, la aplican al futuro. Incluso Apocalipsis 5 es aplicado al futuro. Sin embargo, acá tenemos, para los que quieran estudiar, una pequeña punta de ovillo que nos da una pauta, ¿no?, de cuándo sucede lo que es descrito aquí en Apocalipsis 5. Bueno, y tenemos aquí el último párrafo en donde se nos da la pauta de qué obra Cristo comenzó cuando Él asciende. Y dice así: desde aquella escena de gozo celestial, nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué versículo tan cortito y tan hermoso. El Señor en ese versículo está expresando que mi Padre es vuestro Padre, mi Dios es vuestro Dios. Podemos sentirnos uno con Cristo. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Es lo que sigue a continuación. Lo vuelvo a leer. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. Esa frase expresa muchísimo. El Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. Él está vivo ahora haciendo algo para nosotros. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este capítulo es una hermosura y está describiendo la inauguración de ese santuario celestial donde Cristo ascendió para nuestro bien y donde allí vive para nuestro bien e intercede por nosotros, ¿no? Qué hermoso cómo este capítulo reafirma nuestra identidad adventista, en donde tenemos un mensaje peculiar. El mensaje peculiar, ¿cuál es? Que tenemos un intercesor que sigue obrando para nuestro bien, y que ese tiempo en el que Él obra para nuestro bien, muy pronto se va a acabar. Que aprovechemos el buen tiempo, para que el Señor podamos, junto con esos redimidos que fueron llevados hace casi 2000 años, nosotros podamos alabar al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado y por haberse Él hecho un ser humano como nosotros, siendo Jehová de los ejércitos, ¿no? Digno es el Cordero. Bueno, no tengo mucho más para agregar a lo que dice acá. Es un capítulo preciosísimo. Es para leerlo con detenimiento todo lo que dice. Tiene mucha profundidad. Esto es asunto donde
cita Apocalipsis también tiene muchísima profundidad, más de la que parece. A veces hay detallecitos en los que nosotros no reparamos, pero que dicen muchísimo, ¿no? Así que bueno, les dejo este capítulo para que aquellos que deseen repasarlo en la semana lo puedan hacer y puedan hacer suyas las promesas que tenemos acá. Aquí el Señor nos ha dado promesas para que podamos enfrentar cualquier cosa que haya de venir. Si Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria, el poderoso en batalla, está intercediendo por nosotros y está a nuestro lado por medio de su Espíritu, ¿qué temor hemos de tener? ¿Qué nos puede hacer el hombre, queridos hermanos? No puede hacernos nada. El Señor está de nuestro lado. Así que bueno, es mi oración que ustedes puedan guardar en sus corazones este pensamiento y los pueda animar en medio de todas las cosas que vienen, que nos asustan, que nos atemorizan. Bueno, sepamos que el Señor venció y que está a nuestro lado luchando.